traemos en este día. Nosotros comenzamos hace 15 días una serie de mensajes hablando acerca de la providencia de Dios. Ese es el tema general que le hemos dado a esta miniserie, hermanos, en vista de lo que ha estado pasando a nivel del mundo entero. Hemos estado entonces queriendo ver a Dios, si realmente Dios tiene que ver con lo que está pasando o no. Muchas preguntas la gente se hace, de hecho ahorita tengo unas preguntas que nos vamos a hacer, pero la idea es ver qué dice Dios a través de su bendita palabra. De manera que comenzamos nosotros hablando del tema de la providencia de Dios y dábamos una pequeña introducción al inicio, donde podíamos nosotros mirar el catecismo de Heidelberg, que quiero otra vez como dar esa definición acerca de la providencia de Dios. Dice: es el poder de Dios omnipotente, presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra, todas sus criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riqueza y pobreza, y finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna como por azar, sino por consejo y voluntad paternal. O sea, Dios está encargado absolutamente de todo lo que ocurre, sea bueno o sea malo. Él es la causa primaria, aunque Él no toca el mal, pero Él es la causa primaria. Él permite el mal, permite el pecado, permite todo lo que estamos viviendo, pero Él tiene un control. Eso es lo que estamos tratando de ver. Definíamos entonces cada una de esas partes, y hace 8 días nosotros podíamos ver también acerca de la providencia de Dios definida. Definíamos lo que era la providencia de Dios y decíamos ahí 3 cosas. Primero, la providencia de Dios en la perseverancia. En la preservación. En la preservación. Nosotros perseveramos, Dios nos preserva. En la preservación de la vida, de las cosas que Él creó. Dios creó las cosas, pero Él las preserva. Él tiene su mano allí en las cosas. En segundo lugar, veíamos la providencia de Dios en la concurrencia. Es decir, que Dios está trabajando en y a través de todo lo que Él ha creado. Y en tercer lugar, veíamos la providencia de Dios en el gobierno. Hoy vamos a mirar un tercer punto de la providencia de Dios, y tenemos que entrar a hablar de lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. En la providencia de Dios podemos ver cómo ahí está la soberanía de Dios está involucrada y la responsabilidad humana, perdón. Entonces eso es lo que vamos a tratar de hablar en esta hora, cómo la providencia de Dios, o sea, Dios es el que se ha encargado de que todo esto ocurra, pero es el hombre responsable, la creación es responsable de lo que ella hace. Es lo que vamos a tratar de contestar en esta hora. De tal manera que tengo 3 preguntas, vamos a hacer las 3 preguntas, y obviamente no pretendo contestarlas en esta mañana, sino que habrá otro mensaje posterior para poder dar la respuesta total a esas 3 preguntas. Pero las preguntas serían las siguientes: ¿cómo debemos entender exactamente que la soberanía divina y la libertad humana trabajan de la mano? Una buena pregunta. Otra vez, número 1, ¿cómo debemos entender exactamente que la soberanía divina y la libertad humana trabajan de la mano? ¿Cómo entender estas 2 partes de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? Número 2, si Dios es soberano, entonces, y aquí está la pregunta, ¿por qué somos responsables por las cosas malas que hacemos y por qué Dios no es responsable? Si Dios es soberano, ¿por qué? Es la pregunta. Somos responsables nosotros de las cosas malas que hacemos, y ¿por qué Dios no es responsable si Él está detrás de todo esto? Tercera pregunta: ¿cómo puede Dios ser bueno y poderoso y que todavía existe el mal en el mundo? Ahí está. ¿Cómo puede Dios ser bueno y poderoso y permitir el mal en el mundo? Esas son las 3 preguntas que queremos ir respondiendo a partir de ahora en el tema que seguimos. Para contestar estas preguntas, voy a arrancar hoy con 3 proposiciones. Hay 3 proposiciones, 3 propuestas que se han hecho, y cada una de ellas obviamente vamos a responderla de una manera bíblica para poder ir respondiendo a estos 3 interrogantes que se hace la humanidad. La pregunta más concurrente por ahí es: bueno, pero ¿por qué Dios, si Él es el Todopoderoso, si Él puede detener este mal, Él puede detener esta pandemia, ¿por qué no lo hace? Dios pudiera evitar que la gente muera, pero ¿por qué está permitiendo que la gente muera? Eso es lo que vamos a tratar de ver en estas 3 proposiciones. Proposición número 1, y vamos a dar la respuesta, sería que Dios es absolutamente soberano. Eso lo entendemos muy bien.
pero su soberanía nunca funciona de tal manera que la responsabilidad humana queda reducida, minimizada, mitigada o anulada. La primera proposición es esa: Dios es plenamente soberano. Dios es todopoderoso, Él es soberano, Él hace lo que quiere, pero entonces esa soberanía nunca funciona de tal manera que la responsabilidad humana quede reducida o quede anulada. Entonces ahí es donde vamos a comenzar a ver en la palabra cómo la Biblia nos muestra a Dios soberano, es decir, Dios actuando, hermanos, teniendo el control absoluto de todo lo que pasa, sea de lo bueno, sea de lo malo. Pero esa es la causa primaria, como veíamos hace 8 días. Pero también hay una causa secundaria, que es la creación, los llamados los medios por donde Dios obra. Dios obra, pero Dios obra a través de los medios, es decir, Dios el creador obra a través de sus criaturas, obra a través de su creación. Y esa creación entonces tiene una responsabilidad, porque Dios obra libremente. O sea, la criatura, Dios obra, pero la criatura obra libremente. Entonces, esa es una especie de, algunos lo llaman una especie de dilema que no podemos entender. Nosotros lo vemos como dos verdades paralelas, podríamos decir así, como dos líneas. Alguien, no sé si está bien, pero alguien decía que son como las dos líneas del ferrocarril que llevan el tren. Una línea pudiera ser la soberanía de Dios y la otra sería la responsabilidad humana. Son dos líneas paralelas. Yo no diría que se oponen, porque ellas no se oponen. Yo no diría que contrastan, porque ellas no contrastan. Más bien diríamos dos líneas paralelas, es decir, una tiene que ver con la otra. Obviamente Dios soberano tiene que ver, y Él es la causa primaria sobre la segunda línea, digámoslo así, paralela. Pero ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que Dios como soberanamente obra como una línea paralela con el hombre en este caso, o con la criatura, que sería la otra línea paralela, sería la responsabilidad. Es decir, el ser humano, Dios lo creó libremente, Dios lo creó para que el ser humano actúe libremente, voluntariamente. Todo lo que usted hace, lo hace con una libertad, hermano. A usted Dios no lo obliga a hacer nada, usted hace lo que su mente piensa, lo que su corazón decide, lo que usted siente, eso usted lo hace, a usted nadie lo obliga. Libremente usted se sentó ahí, o ahí donde está parado, qué sé yo, a escuchar este mensaje. Usted está ahí libremente, Dios le dio esa libertad. Y entonces esa sería una línea donde usted es libre y usted es responsable de ese acto. Dios lo creó a usted y Dios le dijo: aquí está el bien, aquí está el mal. Usted es libre de hacer el bien o de hacer el mal. Es su responsabilidad si hace el mal, es su responsabilidad si hace el bien. Nadie lo obliga, ni el diablo, nada. Sencillamente que usted es libre para actuar, para tomar las decisiones. Pero en esa libertad que usted tiene está la soberanía de Dios, sin la cual usted no pudiera hacer eso. O sea, esto a veces no se entiende, la mente humana no puede entender, y yo no pretendo obviamente contestar sus inquietudes, porque hay muchos misterios en la Biblia. Cuando hablamos de misterios en la Biblia, entendemos que hay cosas ocultas, que hay cosas que no se pueden entender, que Dios no quiso que la mente humana las entendiera. Deuteronomio 29 claramente dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, las reveladas son para nosotros. No vaya a pensar que Dios, en la palabra de Dios, nos dio todas las respuestas a las situaciones, no. Y esta es una de ellas. Usted no entiende la Trinidad, la creemos porque la Biblia habla que Dios se manifiesta, que Dios aparece de 3 maneras, 3 personas hay ahí. Es un solo ser, Dios, un solo ser, pero aparecen 3 personas. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. 3 personas distintas, con actividades distintas, con funciones distintas, pero es un solo ser. Eso no lo entendemos. O Jesucristo, ¿cómo es que Jesucristo es una sola persona, pero Él tiene 2 naturalezas? Él tiene una naturaleza divina, tiene una naturaleza humana. Eso no cabe en la mente de nosotros. 2 naturalezas, pero tiene una sola personalidad. Eso nosotros no lo podemos comprender. Nuestra mente humana no capta eso. O la salvación. Uno no puede captar cómo el hombre, estando completamente perdido,
en su pecado, sin poder salvarse porque no podía, porque el ser humano en su pecado lo único que quiere es hacer el mal, lo único que quiere es pecar y quiere hacer las cosas lejos de Dios. Pero Dios en su gracia divina quiso salvar a unos y dejar a otros en la condenación. Es decir, Dios por su gracia quiso salvarlo a usted, mi amado hermano, traerlo a ser parte del pueblo, no porque hubiera visto algo en usted, no porque usted fuera mejor que los otros, no, sino porque eso está en el consejo eterno de su voluntad, y Él decidió hacer eso. Eso yo nunca lo entenderé. Yo estoy en la gracia de Dios, yo soy salvo hoy, yo pertenezco al pueblo de Dios, no porque hubiera algo en mí. De hecho, soy una persona muy maldadosa, pero Dios quiso salvarme. Dios quiso darme la gracia. Eso está allá en sus decretos eternos que yo jamás podré comprender. Y como hay personas que son mejores que en el caso mío, mejores que yo, y Dios determinó, la dejó ahí en su pecado para que fueran al infierno. Jamás entenderé eso. Pero Dios así lo estableció. Entonces este punto de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que nos ayuda a entender un poco lo que es la providencia de Dios, cómo Dios está actuando, amados hermanos, tú no lo vas a entender, yo no lo voy a entender, pero el hecho de que tú no lo entiendas y yo no lo entienda, eso no quiere decir que no lo creemos, eso no quiere decir que no lo aceptamos. ¿Por qué? Porque está en su bendita palabra. Y si eso está en su bendita palabra, tenemos que actuar así, que Dios soberanamente actúa en la creación, pero que el hombre actúa también de una manera libre, responsable, y que esas dos líneas paralelas no puede ir una de la otra. Es decir, Dios en su soberanía estableció que Él se va a mover en la creación a través de sus criaturas, y esas criaturas son libres, pero ellas son responsables. Y aún siendo responsables, si las criaturas hacen algo bueno, Dios está detrás. Si las criaturas hacen algo malo, Dios está detrás, en el sentido de que Dios es el que permite todo lo que está pasando. Entonces vamos a comenzar a ver en la Escritura esas dos líneas paralelas que están ahí. O sea, Dios, y no sé si alcance a entrar en este tema, pero Dios obra a través de unos medios que Él ha dejado para la iglesia, para el impío también, y es a través de esos medios que Dios actúa, que Dios obra. Es decir, Dios envió a Jesucristo, un ejemplo, a morir en la cruz del Calvario, y para que la gente fuese beneficiaria, la gente tiene que creer. La gente debe creer en Jesucristo, que Jesucristo en la cruz murió para el perdón de sus propios pecados. La gente primero debe entender, debe creer que ellos son pecadores, deben creer que la Biblia registra que el ser humano está completamente perdido en sus delitos y pecados, pero que Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el medio para que una persona sea salva del pecado es creer, es la fe. Debe creer en Jesucristo, debe arrepentirse de sus pecados, debe venir a la fe. Entonces, el medio que Dios dejó para que una persona sea salva es la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo, pero todos no van a llegar a la fe en Jesucristo porque la gente no va a creer. Ellos no quieren creer, no quieren arrepentirse. Entonces Dios los deja, no interviene. Eso sería de una manera, Dios se queda quieto. Pero en otro sentido, quienes hemos creído, quienes nos hemos arrepentido y hemos venido al Evangelio, es porque Dios tuvo que producir en nosotros deseo, querer y hacer. Él produjo en nosotros fe, Él produjo en nosotros arrepentimiento, y por eso fue que vinimos a la fe. Dios intervino. De una manera positiva, Dios intervino. Entonces, eso es lo que queremos decir. Cuando el hombre actúa a hacer algo voluntariamente, él lo hace porque Dios, como causa primaria, está permitiendo que eso ocurra. Si Dios no estuviera permitiendo que eso ocurra, no ocurriría. Y eso es lo que vamos a tratar de ver acá, y así en todas las cosas. Entonces vamos a mirar acá, en esa primera proposición, que es Dios es absolutamente soberano, pero su soberanía nunca funciona de tal manera que la responsabilidad humana quede reducida, minimizada, mitigada o anulada. Entonces lo vamos a mirar. Primero vamos a ver que Dios es absolutamente soberano en su creación, y vamos a ir allá al Salmo número 115, por favor. Ubíquese aquí en el Salmo número 115. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 3 y ahí vamos a comenzar a ver cómo Dios es absolutamente soberano. Dice, Salmo número 115, versículo 1: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El salmista está diciendo, la gloria es para Dios, y luego lo dice porque comienza a hablar por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? Mucha gente se pregunta, ¿dónde está el Dios de los cristianos en esta pandemia?
Y eso mismo el salmista dice que algunos se preguntan, pero verso 3, nuestro Dios está en los cielos, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Note ese absolutismo, todo lo que quiso ha hecho. Hermano, lo que Dios determinó hacer, eso es lo que Él está haciendo. Dios determinó algo y eso es lo que está haciendo. Las cosas no ocurren fuera de la voluntad de Dios. Las cosas no ocurren fuera de la mano de Dios. Sea bueno o sea malo, todo lo que pase en esta creación, aquí en esta tierra, en este universo creado por la bendita mano de Dios, todo lo que pase que aquí creado por la bendita mano de Dios, Dios tiene que ver en el asunto. Eso es lo que llamamos soberanía de Dios, providencia de Dios. Dios tiene que ver ahí en el asunto. Ahora el Salmo 135, adelantémonos un poco para que vea el Salmo 135, versículos 5 y 6. Salmo 135, versículo 5, porque yo sé que Jehová es grande. ¿Cómo es Dios? Grande. Yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Oh, Dios es mayor que todos los dioses. Por eso, amigo, usted no debe tener ningún Dios, porque no hay dioses. Y si los hubiera, Dios está por encima de ellos. Verso 6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Otra vez otro absolutismo. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Si Dios quiere hacer algo, lo hace. Si Dios no lo quiere hacer, no lo hace. Todo lo que Jehová quiere hacer, lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Si Dios no hubiera querido, esta pandemia no la permite. Pero Dios la permite porque Él quiere hacerlo. ¿Y por qué quiere hacerlo? Para sus propios planes, para sus propios propósitos. ¿Sabe? Mucha gente está muriendo y es cierto. Pero ¿cuántos de estos que están muriendo se arrepintieron verdaderamente? Y ya el Señor lo llevó a su gloria. ¿Cuántos de estos que están muriendo se rebelaron contra Dios y fueron a la condenación eterna? ¿Cuántos de estos que se enfermaron y ahora han salido libres de esta pandemia se arrepintieron? ¿Cuántos salieron a maldecir a Dios todavía? ¿Cuántos de los que no nos hemos infectado estamos bendiciendo a Dios, poniéndonos a los pies de Dios, dependiendo de Dios más, diciéndole: Señor, te alabamos porque tú eres grande y tú permites las cosas? ¿Y cuántos de los que están sin contagiarse y viendo lo que está pasando han tirado piedras contra Dios y han maldecido al Altísimo? Esto es lo que pasa. La gente va a reaccionar siempre de esa manera porque no comprende. Pero cuando nosotros venimos a entender la soberanía de Dios, tenemos que comprender, como dice aquí la Escritura, que Dios, lo que Jehová quiere, lo hace, y lo hace para sus planes, para sus propósitos, y al final para que Él sea glorificado en todo esto. Ahora miremos el Salmo número 139, versículo 13, y esto es impresionante. Este Salmo me impresiona a mí. Salmo 139, versículo 13, por favor, ubique ahí la Biblia. Salmo 139, versículo 13. Mire, lea conmigo acá. Vamos a ir hasta el 17. Está hablando aquí de la grandeza de Dios, la soberanía, la omnipotencia de Dios. Mire lo que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No, note la expresión. Dios me formó en las entrañas. Dios me hizo en el vientre de mi madre. Es lo que está diciendo. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sí está notando? ¿Sí está leyendo conmigo la Escritura ahí, hermano? Y mi alma lo sabe muy bien. Mire el 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Note eso. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Pero ahora mire el verso 16. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Usted está viendo eso? Mi embrión vieron tus ojos. Es decir, cuando yo estaba en el vientre de mi madre y era solamente un embrión, ahí estaba Dios mirándome. Pero ahora note esto. Mire. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Es decir, en el consejo eterno de Dios, aquí habla un libro pero es simbólico, en el registro de Dios estaba escrito todo lo que Dios iba a usar, note, para luego formarme. Así que cuando usted, mi amado hermano y mi amado amigo, estaban en el vientre de la madre, y todo lo que comenzó a formarse allí, eso ya estaba decretado por Dios desde la eternidad.
Dios lo tenía en un registro, y cuando se comienza a formar allí es porque así lo había decretado Dios. En otras palabras, lo que está ocurriendo hoy ya había sido decretado por Dios. Dios, en el consejo eterno de su voluntad, creó este mundo y decretó lo que iba a pasar. Porque ese es Dios. Dios es muy grande, Dios es muy poderoso, Dios es el Altísimo. No hay otro ser más grande que Él. Él es el dueño de todo, Él es el autor de la creación, el dueño de la creación, el que le da movimiento a las criaturas. Dios hace todo para su gloria. De tal manera, mi amigo y mi hermano, que nada pasa. Aquí dice, todo lo que ocurre ya estaba determinado por Dios. ¿Usted cree que esta pandemia le tomó a Dios por sorpresa? No, ni el pecado le toma a Dios por sorpresa. ¿Usted cree que sus decaídas en el pecado, sus malas mañas, sus cosas malas o las buenas que usted crea que está haciendo, usted cree que a Dios le tomó eso por sorpresa? No, Señor, eso ya estaba decretado por Dios, determinado por Dios. En el tiempo están ocurriendo las cosas, pero Dios, como causa primaria, sabe todo esto. Entonces es muy importante que entendamos esta parte. Otro punto, soberanamente Dios controla el mal que existe, y este es un punto que muchos creen que no. Por eso es muy importante ver acá. Hay personas que son los panteístas, que ellos creen que Dios, sí, Dios hizo el universo, pero Dios está involucrado en el universo de tal manera que el universo es Dios. Ay, todo es Dios, la creación es Dios. No, ese es un concepto panteísta y nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo que Dios está involucrado en la creación en el sentido de que Él es Dios, separado de la criatura, separado de la creación, pero Dios gobierna, controla, se sumerge en la creación y la guía sin ser panteístas. Pero está el otro grupo, que es el grupo de los deístas, que ellos han dicho lo siguiente: está bien, creemos que Dios existe, que Él es real, que Él hizo la creación y Él hizo la criatura, pero la abandonó, la dejó a su causa. Es decir, Dios hizo al hombre, pero lo dejó libremente para que el hombre actúe, el hombre responsable de lo que hace, y Dios no interviene ahí. Y eso es peligroso, porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Dios tiene control de su creación, que Dios tiene control de las criaturas, aún de lo malo. Ya vimos que Dios tiene control totalmente de la creación, pero vamos a ver cómo Dios también tiene el control del mal. Y esto a algunos no les gusta, pero está en la palabra de Dios. Le voy a dejar 3 textos porque son importantes. Uno sería Job, capítulo 5. Antes de Salmos encontramos a Job. Y usted va a ir conmigo allí, por favor. Por favor, Job capítulo 5, versículo 17. Job capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice la escritura. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso. Aquí habla de Dios, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Dios es quien hace la llaga y Dios es quien la venda. Él hiere y sus manos curan. Dios hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. O sea, Dios va a permitir 6 tribulaciones para tu vida y Él va a estar contigo mientras pasas esa tribulación, pero a la 7ª no te toca. ¿Quién determina esto? Dios es el que determina estas cosas. Entonces aquí vemos claramente Isaías 45, más adelante. Vamos a mirar Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7. Isaías 45, versículos 5 al 7, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, no hay Dios fuera de nuestro Creador, de nuestro Dios. Yo te ceñiré, y aquí está hablando del rey Ciro, un rey pagano, pero Dios lo usó para sus propósitos. Entonces le dice: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Las naciones, el mundo entero, todos los hombres, llámense reyes, lo que sea, deben llegar a esta comprensión que no hay Dios fuera de Él, fuera de Jehová, fuera el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos dejó su palabra. Pero entonces, ¿qué dice el verso 7? Ese Dios todopoderoso que formó la luz y creó las tinieblas. ¿Ve? Dios forma la luz y Dios crea las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Dios hace la paz y Dios crea la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios es el que hace todo esto.
Entonces tenemos que entender, esa es la concurrencia de Dios, que Dios está interviniendo en todos los asuntos, amados hermanos, de esta creación. Otro texto más, Lamentaciones 3, vamos a ir adelantico, después de Jeremías, usted encuentra Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 y 38, leemos lo siguiente: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Oh, qué pregunta. ¿Quién será aquel que pueda decir que sucedió algo que Dios no mandó? Y luego mire lo que dice el 38: de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahora acuérdese de Job. Le dice Job a su esposa, que le dice: maldice a Dios y muérete, después de que le pase esta catástrofe. ¿Qué le dice a su esposa? ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal? No. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros, lamentablemente, este cristianismo está lamentablemente tan torcido, tan degenerado. Tantos pastores que por no estudiar las escrituras están enseñando equivocadamente. Ellos creen que estamos en un mundo dual. Es decir, ellos creen que Dios gobierna por un lado y Satanás por el otro lado. Eso es un gobierno dual. Entonces ellos dicen aquí: no, Dios es el autor del bien, el diablo es el autor del mal. Y por eso existen esas iglesias, es que echando fuera al diablo, es que echando fuera a los demonios, que es que haciendo guerra espiritual, que es que peleando contra el diablo. Oiga, ¿no entienden que Jesucristo en la cruz venció a Satanás? ¿No entienden que Satanás es una pobre criatura por ahí que no tiene ni poder ni autoridad? Y que el medio poder que tenga el diablo, los demonios, Dios se los otorga, Dios se los permite. Satanás anda ahora amarrado con una cadena y entonces Dios lo tiene agarrado. Dios usa a Satanás para sus propósitos. El único poder es el de Dios, no hay más. Dios es el todopoderoso, Satanás no tiene ningún poder. Satanás ya fue vencido en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Esa gente que hace guerra espiritual no conoce las escrituras. Ellos creen que el diablo tiene poder y que hace un poder igual al de Dios. No, amado hermano, así no es. Entonces hay que entender que las cosas que ocurren malas, Dios las permite. Es muy importante. Ahora, Dios tiene el control de la maldad de los hombres que quieren bendice contra los propósitos de Dios, y eso es lo que tenemos que ver. Y vamos a ir al Salmo número 2, y yo quiero que leamos ese salmo, porque es un salmo muy precioso, es un salmo mesiánico, es decir, un salmo hecho para Jesucristo. El Salmo número 2, yo quiero leer ese salmo, es cortico, pero mire lo que encontramos en el Salmo número 2, cuando la gente se quería levantar contra el Señor. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esa es la maldad, los hombres allá en su libertad levantándose contra Dios. Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, mire lo que decían: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora note, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira. Si alguna criatura se levante contra Dios, Dios se ríe porque dice: pobre criatura, ¿acaso no se está levantando con el Creador? Usted es una criatura, yo soy una criatura, el diablo es una criatura, los demonios son una criatura, y pretendemos levantarnos contra el Creador. Ojo, usted que está culpando a Dios, ojo, usted que no cree en Dios, que dice que Dios no es real, usted se está levantando, criatura insignificante, contra el Dios Todopoderoso. Hay que tener cuidado, porque eso es lo que vemos acá. Dice que Dios se reirá de ellos y luego los va a turbar con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, ese Jesucristo. Por eso es un texto mesiánico. Y dice Dios: yo publicaré el decreto. No te habla del decreto de Dios. Él publicó un decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Estas son profecías para Jesucristo. El Padre le dice a Jesucristo: yo te he puesto como rey allá, ahora pídeme y te daré por herencia a las naciones. Versículo número 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Note el poder que tiene Dios contra la gente que se levante contra Jesús. Y luego dice el 10: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. ¿Qué deben hacer los reyes? ¿Qué debe hacer el hombre en este tiempo? Con estas situaciones que no entiende, sea prudente. Sed prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra.
Y note ahora la amonestación que se les da: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Al hombre le toca es honrar a Jesucristo. Y bienaventurados todos los que en Él confían, bienaventurados los que confían en Jesucristo. Entonces nosotros lo que podemos ver con esta primera proposición es que el hombre es responsable de su pecado, aunque Dios lo controle. Escuche, la soberanía de Dios no implica entonces en la primera proposición, la soberanía de Dios no implica en la primera proposición que el hombre no es responsable. Que el hombre no es responsable. Eso es muy importante que tú y yo lo comprendamos. El hombre es responsable de sus hechos. El hombre es responsable de lo que él tiene que hacer, porque Dios así lo hizo. Ahora vamos a la segunda proposición, amados hermanos, que sería: los seres humanos son criaturas moralmente responsables que eligen, se rebelan, obedecen, creen, desafían, toman decisiones de manera significativa y se les responsabiliza por sus acciones, se responsabiliza por sus hechos. Vamos otra vez con la segunda proposición. Los seres humanos son criaturas moralmente responsables que eligen, se rebelan, obedecen, creen, desafían y toman decisiones de manera significativa y se responsabiliza por sus acciones. El hombre, hermano, es responsable. Dios hizo a las criaturas para que respondieran a Dios, su creador, sin que Dios las obligue. Otra vez, y ahí es donde entramos y tenemos que ver entonces, como dijimos al comienzo, ahí donde podemos ver nosotros las dos líneas paralelas, que por un lado va la soberanía de Dios y por otro lado va la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable, amado hermano, de lo que hace. Y eso lo podemos ver en algunos textos. Por lo menos, si el hombre no fuera responsable, Dios no lo llamaría al arrepentimiento. Hechos capítulo 17. Mire lo que dice la Escritura en Hechos capítulo 17, versículo 31. Hechos capítulo 17, versículo 30 y versículo 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué Dios los manda a que se arrepientan? Porque el hombre se ha equivocado, porque el hombre ha abandonado a Dios, porque el hombre se ha ido en sus propios caminos. Y entonces ahora Dios les dice: corrijan su camino, arrepiéntanse, vuelvan al camino, busquen a Dios, crean en Dios, arrepiéntase, dice Dios. Si el hombre no fuera responsable y el responsable fuera Dios, entonces Dios no le ordenaría al hombre que se arrepintiera. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces, el hombre es responsable de sus actos, el hombre es responsable de creer en el Evangelio, el hombre es responsable de tomar una decisión si va a creer en Jesucristo o no, el hombre es responsable de arrepentirse o no arrepentirse, y por esto, si se arrepiente, si cree en el Evangelio, el hombre va a recibir la salvación. Si el hombre no se arrepiente, no cree en el Evangelio, rechaza a Jesucristo, sigue en su pecado, va a recibir la condenación, porque el hombre es responsable. Aunque Dios esté detrás como causa primaria de todo esto, Dios hace al hombre responsable. Hermano, yo quiero decirle algo aquí, usted que me está viendo allá. Recuerde, hay personas, y este es el gran peligro, hay personas que se van, cuando entienden el tema de la soberanía de Dios, entonces dicen: bueno, lo que será, será. Bueno, si ya estaba predestinado, dejemos que así sea. Y se van, hermanos, se van a un lado de la soberanía de Dios, y eso es peligroso. Hay otros que se van al otro lado y se van al extremo de la responsabilidad humana, y es inseguridad. Porque si se van al extremo de la responsabilidad humana, entonces ellos creen que, si yo no hago, Dios me va a rechazar, si yo tal cosa. Entonces desprecian el Evangelio y desprecian la gracia y se vuelven personas humanistas, ¿verdad? Por un lado, se van a la soberanía de Dios y llegan al fatalismo, ¿verdad? No, dejemos entonces, como Dios es soberano, Él hace lo que quiere, yo no me muevo, yo me quedo quieto, entran en una pasividad, se vuelven fatalistas, y eso es muy peligroso porque eso no enseña la Biblia. Los otros se van al humanismo a decir: no, hay que actuar, hay que trabajar, pero ojo,
Nosotros tenemos que estar, hermanos, entendiendo, aunque no la comprendamos muy bien, tenemos que creer estas dos líneas, que si bien es cierto que Dios es soberano, yo soy responsable. Hermano, el hombre es responsable. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejaría mejor a las personas que hagan? Teniendo un concepto claro de la soberanía de Dios y teniendo un concepto claro de la responsabilidad humana, usted váyase por la responsabilidad humana, confiando en la soberanía de Dios, descansando en la soberanía de Dios, pero usted sea responsable. Es decir, usted es responsable de sus actos. Si usted, mi amado hermano, usted no se quiere consagrar, usted tiene un problema con Dios. Si usted, amado hermano, no se quiere congregar, usted tiene un problema con Dios. Si usted, amado hermano, no quiere orar, usted tiene un problema con Dios. Si usted, amado hermano, no quiere apoyar el ministerio, usted tiene un problema con Dios. Si usted quiere, entonces, que porque Dios es soberano, usted ahora va a hacer lo que se le dé la gana. No, Señor. Porque aunque no lo entendamos, Dios le demanda a usted y me demanda mi responsabilidad, porque Él me hizo un ser, un ente responsable. Y yo tengo que responderle a Dios, así Dios esté detrás de lo que yo hago. Así Dios haya determinado mi obediencia, así Dios haya determinado inclusive la caída para otras personas. Yo tengo que ser responsable. Es decir, en este tiempo de la pandemia, si Dios haya determinado esta pandemia y Dios haya determinado que tú estés en tu casa, que yo esté acá, y Dios haya determinado que todavía esta pandemia exista, usted es responsable en su casa de consagrarse a Dios. Usted es responsable en su casa de orar, de buscar la palabra, de corregir su vida, de arrepentirse, de creer en el Evangelio, porque usted es responsable y Dios va a demandar eso de ti, como Dios va a demandar eso de mí. Entonces no se vaya a ir ahora a pensar, no, lo que será, ay, la predestinación, ay, la soberanía de Dios, ay, no, ya Dios lo determinó, yo no me muevo. No, porque Dios actúa así. Dios actúa soberanamente, pero a través de la responsabilidad suya, mi amado hermano. Y usted no debe irse a ninguno de los dos lados, sino que usted diga, creo en la soberanía de Dios, creo en la providencia de Dios, pero yo soy responsable, hermano. En otras palabras, las cosas van a pasar, pero Dios quiere que usted ore. Aprovechemos este tiempo para orar y pedirle a Dios misericordia. Es lo que estoy orando yo. Señor, yo sé que tú tienes el control de esta pandemia, yo sé que tú estás operando en este medio, pero por favor, Dios, ten misericordia, Señor. Y esa es mi oración, esa debe ser su oración. Ten misericordia de mi vida, de mi esposa, de mis hijas, ten misericordia de la iglesia, de mis hermanos, ten misericordia de este mundo. Yo oro de esa manera porque a Dios le plació que a través de la oración Él iba a tener misericordia, y eso es lo que yo sé y es lo que yo tengo que hacer, aunque descanso en la providencia de Dios. Es muy importante que entendamos eso, mi amado hermano. Le voy a dejar un texto, usted lo busca ya, pero en Deuteronomio 6, del 1 al 9, usted va a encontrar cómo Dios le dio la palabra a Israel. Y Dios le dice que debíamos andar en sus estatutos, guardar sus preceptos, y que si nosotros no lo hacemos, Dios va a demandar de nosotros. Entonces, el hombre debe arrepentirse porque es responsable. Y proposición número 3 sería esta: que a pesar de todo lo que la Escritura dice acerca de la soberanía de Dios, la Biblia insiste en que Dios es perfectamente bueno. Dios nunca se presenta como un cómplice del mal, o como secretamente malicioso, o como detrás del mal, exactamente de la misma manera que respalda el bien. Vuelvo y le leo la proposición, que está como buena. A pesar de todo lo que la Escritura dice acerca de la soberanía de Dios, la Biblia insiste en que Dios es perfectamente bueno. Aunque Dios esté detrás del mal, aunque Dios esté detrás del pecado, la Biblia dice que Dios es bueno. Dios por excelencia es bueno. Cantidades de textos en la Biblia que yo no alcanzo a ir allá, pero usted puede buscar después. El Salmo 145:9 habla de que Dios es bueno. Ahora, Dios nunca se presenta como un cómplice del mal. Aunque Él permite el mal, aunque Él esté detrás del mal, Dios no es cómplice del mal, o como secretamente malicioso, o como detrás del mal, exactamente de la misma manera que respalda el bien. Es decir, Dios es bueno y Dios respalda el bien. Pero como el hombre está caído, Dios permite el mal en el hombre, y Dios no lo respalda de la misma manera que respalda el bien, sino que más bien Dios lo permite. Escuche lo que le voy a decir, a ver si me logra entender un poco. Dios en ti y en mí produjo arrepentimiento, produjo fe como algo bueno. Y entonces, al producir eso en mí, yo camino en fe, yo camino en obediencia, porque Dios lo produjo y Él se place en eso, porque Él es bueno.
Pero ahora escúcheme el otro lado. Acuérdese de Faraón en Egipto. Faraón tenía un corazón malo, un corazón endurecido. Entonces Dios, ¿qué hace con Faraón? Porque él está detrás de esto. Dice la Biblia que Faraón se endureció contra Dios, pero también dice la Biblia que Dios endureció a Faraón. Entonces, ¿cómo es que Dios actuaba en el corazón de Faraón endurecido? Ese corazón de Faraón está endurecido, no quiere nada de Dios. ¿Dios qué hace con Faraón? Dios lo que hace es que suelta un poquito. Primero él reprime un poco ese corazón para que Faraón no pueda ser tan malo como él pudiera ser. Pero en un determinado momento, cuando Dios suelta un poquito el corazón de Faraón, el corazón de Faraón se endurece más. Entonces esa es la parte donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. No es que Dios lo haya hecho con Faraón endureciendo su corazón, sino que Dios soltó el corazón de Faraón un poco. Hermano, cuando Dios, ¿cómo es que Dios sostiene al hombre? ¿Cómo es que el hombre no se ha destruido? Porque el hombre es perverso, el hombre es malo y Dios controla al ser humano. Dios lo controla. O sea, Dios está controlando el mal en el hombre de tal manera que no le permite ser tan malo como pudiera ser. Pero en algunas personas Dios lo suelta un poquitico, es decir, Dios le permite la maldad, y cuando lo suelta un poquitico el hombre entra a ser muy maldadoso, y por eso hay hombres que asesinan, por eso hay hombres que violan niños, por eso existe toda esta pedofilia, por eso existen los abortos. Ahora estamos en este movimiento LGTBI o como se llame. ¿Por qué toda esta sodomía, lesbianismo, homosexualismo tan pervertido que existe? Todo eso porque Dios lo permite. O sea, Dios está soltando un poquitico ese corazón maldadoso y Él hace las cosas. Pero esta gente peca desde su corazón, desde su mente, lo hace voluntariamente. Ese es el punto que queremos decir, que Dios controla el mal. Como decía un pastor que me llamó la atención, Dios dice, Dios usa el mal sin tocarlo. Dios está detrás del mal sin ser el autor del mal. Dios usa el pecado y no lo toca. Ahora usted dirá, pero ¿por qué, hermano? Si esto no fuese así, quiere decir entonces que Dios tiene control sobre ciertas cosas, pero sobre otras cosas no, y es muy peligroso. Nosotros no podemos llegar a esas dimensiones de pretender que Dios sí controla esto, pero que esto no lo controla. No, no, no. Dios controla absolutamente todo. Todo lo controla Dios, hermano. Obviamente Él no es el autor del mal, ni Él es el autor del pecado. Él no toca el pecado, pero Él permite el pecado. Él usa el pecado para sus propósitos, como está permitiendo esta maldad o está permitiendo esta pandemia para sus propósitos. Usted puede buscar después en Santiago 1:13 que dice que Él no es el autor del mal, Él no es el autor del pecado, sino que cada persona peca desde su propio corazón. Santiago 1:13, porque ya no alcanzo a ir allá. Y Apocalipsis 4:8 nos habla de que Dios es bueno. Vamos a ir allá, de que Dios es puro, de que Dios es santo. Mire lo que dice, y aquí toca a Jesucristo obviamente. Apocalipsis 4, como un último versículo para ir terminando. Apocalipsis 4, versículo 8. Esto es lo que tenemos que creer de Dios. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Cómo es Dios? Santo, Santo, Santo. Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu. Dios es santo, Dios es puro, Dios es bueno. Entonces, Dios hizo todo perfectamente. El hombre fue el que pecó. Satanás fue el que se rebeló contra Dios y cayó y se trajo una tercera parte de los ángeles, demonios. Satanás interviene en el hombre y le hace caer, le hace pecar. Pero a Dios no le tomó eso por sorpresa. Dios creó a los seres angelicales y creó a los hombres, y Dios les permitió que se rebelaran contra Él, para luego Dios hacer una obra, en este caso mostrar a su Hijo Jesucristo, mostrar la salvación, mostrar su misericordia, y entonces de esa manera salvar un pueblo para su gloria y condenar a los otros. Eso está en los dictámenes de Dios, en el Consejo Eterno de Redención, es lo que podemos ver. Pero Dios permitió la caída, es decir, Dios está detrás de la caída, porque si Dios no hubiera querido, no lo hubiera permitido, hermanos. Recuerden lo que leíamos en la palabra, que Dios es el que permite las cosas. Si Dios no lo hubiera querido, no lo hubiera permitido. Si Dios no hubiera querido esta pandemia, no la hubiera permitido. Todo lo que pasa, Dios lo permite. Así que yo quiero decirle algo: usted es responsable a pesar de que Dios permite las cosas. ¿Y hasta dónde usted es responsable? Usted es responsable totalmente, completamente. Mire, hermanos,
Yo soy responsable de almorzar hoy y yo voy a ir a almorzar. Y si yo no quisiera almorzar, pues no almuerzo. Y si pasa y si yo no almuerzo, yo fui responsable de no almorzar. Ahora, termino diciendo, ¿estaba en el plan de Dios? Sí, estaba en el plan de Dios, obviamente. ¿Cómo sabemos nosotros si las cosas ocurren? Es porque estaban en el plan de Dios y Dios las permitió. Obviamente que si no ocurre, no estaban. No sé si alcanza a mostrar esto más adelante. Pero lo que yo quería compartir hoy era estas 3 proposiciones, tratando de responder estas 3 preguntas para decirle que Dios es completamente soberano, pero que el hombre es completamente responsable de sus acciones y que tú y yo tenemos que mirar aquí lo que entendemos. Yo tengo que preocuparme por mi responsabilidad. Yo descanso en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios, pero me preocupo por ser responsable de lo que Dios me ha dicho en su palabra, de lo que Dios me ha entregado a mí y que debo hacer. Amén. Ese sería el mensaje para esta hora. Que Dios le bendiga. Vamos a orar y terminamos. Señor.